Aprecio mucho al próximo secretario de Economía, a Marcelo Ebrard, que me tome la comunicación. Marcelo, te mando un abrazo, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, gusto saludarte a ti y a tu auditorio, ¿cómo estás? Oye, cuéntanos cómo fue este nombramiento, cómo fue la negociación, la propuesta para poder llegar y para convertirte en el siguiente secretario de Economía, cómo fue la relación y la comunicación con la doctora Sheinbaum, tomando en cuenta además, Marcelo, pues que tú fuiste un oponente importante en las candidaturas de Morena, en las candidaturas de la 4T. Me imagino que, bueno, pues todo eso ya ha quedado atrás, hay que ver hacia el frente, pero ¿cómo se dio esta relación, esta comunicación? Cuéntanos. Bueno, sí, tuve varias conversaciones con la doctora Sheinbaum. Eh, Respecto al proceso interno de Morena, pues hubo un documento, por cierto, muy importante que nos enviaron Ujú. el día 13 de noviembre, que se llama El futuro de Morena. Es decir, respecto a cómo debe ser el futuro de nuestro movimiento, tomando en cuenta pues los puntos que yo planteé. Posterior ya a eso, en este año, tuve varias entrevistas y desde luego participé en la campaña. Le decía yo a la doctora, hay, en lo que a mi experiencia se refiere, como una gran oportunidad y un gran reto para México, viendo a los próximos años, a lo que va a ser su gobierno. El reto es la renovación del Tratado de Libre Comercio y en general la relación con los Estados Unidos y la economía norteamericana, que para nosotros es vital, Ujú. dado que hay un nuevo consenso en Estados Unidos, o al menos una nueva mayoría de opinión en favor de una posición mucho más proteccionista por la Ujú. competencia con China. Entonces, si Exacto. comparas lo que hoy ves en los medios en Estados Unidos, las opiniones tanto en el gobierno de Biden como en el equipo de Trump, Ujú. el consenso para estar en torno a eso. Entonces, el reto va a ser hacer una revisión del tratado, porque está pactado así para el 2026, Ujú. en un escenario mucho más proteccionista de lo que era en 2018, que fue la negociación que me tocó estar cuando entró el presidente López Obrador. Ujú. Entonces, ese es el reto. Ahora, la gran oportunidad es la propia razón de la competencia con China, Ujú. competencia económica y tecnológica a gran escala. Hay un proceso de relocalización de empresas hacia lo que llamamos Norteamérica, Canadá, Estados Unidos y México. Así es. Y ese proceso de relocalización es un proceso estructural que tiene una escala relevante. Tampoco hay que exagerarlo, pero sí tiene una escala relevante para el tamaño de nuestra economía. En pocas Ujú. palabras, si del total de la inversión que hay en Asia hoy se mueve el 10% y logramos que de ese 10% al menos la mitad sea en México, el impacto en nuestra economía No, es es inmenso, brutal. aunque parezcan porcentajes pequeños. Pero ¿cómo, Entonces, cómo jugar ahí? Perdón que te esa, interrumpa, esa Marcelo. Ujú. oportunidad que tenemos es muy grande. Claro. Tenemos que salir a una actitud, una posición de México sumamente proactiva Ya. y podemos traernos inversiones y empresas que aumenten el valor de nuestra economía en escala importante. En pocas palabras, son empresas que dependen menos Ujú. de bajos costos en mano de obra y que dependen más de procesos productivos complejos. ¿Cómo se puede Entonces, esa es la malabarear idea. la relación con China y con Estados Unidos, máxime con esto que nos estás mencionando, el proteccionismo que se antoja si es que llega a Donald Trump y que bueno, pues va a complicar muchísimo la relación comercial y cómo se juega con China? No están viendo bien a China, de hecho acabamos de ver lo que sucede con los mismos autos chinos que bueno, pues le molestan a un sector importante allá en Estados Unidos. ¿Cómo malabarear estas dos relaciones? Bueno, mira, con China nosotros tenemos una muy buena relación y mi Ujú. punto de vista es que debemos seguirla Claro. teniendo y no tenemos por qué cambiar eso. Y tenemos también una relación, me refiero a una relación en el amplio sentido de la palabra. Ujú. Somos un país con una muy buena relación política, diplomática, comercial y económica con ahora. Ujú. Evidentemente nuestro socio principal es Estados Unidos. Entonces, ¿cómo vamos a navegar esas aguas, no, complejas? Ujú. Bueno, pues tenemos que hacerlo con mucha astucia, tenemos que movilizar a nuestros aliados. ¿Por qué? Pues porque hay intereses en donde podemos ser intereses coincidentes y habrá algunos temas en donde tengamos intereses divergentes. Entonces, maximizar aquello donde tengamos coincidencias y tratar Ok. de reducir al máximo donde tengamos divergencias. No va a ser sencillo, Claro. pero sí lo podemos hacer. También hay que ponernos de acuerdo en algo. Bueno, ¿cuál va a ser
la posición respecto a la competencia, Ujú. porque cuando tienes competencia siempre hay como dos reacciones. Una es, hagamos un muro de aranceles, Ujú. con lo cual provocas también una serie de distorsiones y de dificultades en el comercio internacional que nos pueden afectar. O sea, no es Ujú. un buen camino a mediano plazo. Y la otra es, ¿qué tenemos que hacer para ser más competitivos, no? Y que haya un fair play. Entonces, pues Claro. vamos a navegar en ese tipo Ujú. de aguas más, por eso yo ayer decía, van a ser aguas más complejas que las que hemos tenido en otros momentos, pero también hay grandes oportunidades. Para este fair Grandes play del cual mencionas, Marcelo, es fundamental el Estado de Derecho, es fundamental una ley clara, es fundamental que las reglas sean transparentes y que el piso parejo esté garantizado. Hay algo que preocupa muchísimo a los mercados. Ayer sus nombramientos, particularmente el tuyo, tuvo reacciones importantes, inclusive se apreció por un momento el tipo de cambio, el peso subió, muy, muy bien visto, pero por otro lado, algo que genera gran nerviosismo es la reforma que viene o las reformas que vienen. ¿Qué postura tienes con respecto a esta reforma al Poder Judicial? ¿Elegir o no elegir jueces y magistrados? ¿Le preocupa o no le preocupa al mercado desde tu perspectiva? Bueno, yo creo que, fíjate que tuvimos una reunión el día de antier con el Consejo Coordinador Empresarial, había muchas empresas globales también, es decir, Uh-huh. internacionales. Entonces, la doctora Sheinbaum hizo una presentación de su propuesta que se llama Prosperidad Compartida, incluyendo polos de desarrollo, cuáles serían los polos de desarrollo, participación del sector privado en generación de energía, en fin, una serie de inversiones en puertos, líneas férreas, carreteras, que te hablan de una inversión pública y privada muy grande. Como resultado de esta presentación y del diálogo que se tuvo, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial tomó la palabra e informó con bastante detalle de las inversiones que habrá o que ya están resueltas, Uh-huh. publicadas y que suman más o menos 42,000 millones de dólares. Digo cuáles eran las inversiones, con varias de las empresas Uh-huh. estaban ahí presentes. Entonces, a mí me parece, cuando tú ves una empresa, digamos, un ritmo de inversión de ese tamaño, pues tienes una respuesta a eso. Es decir, se dice, esto va a frenar, las reformas van a frenar la inversión, pues no es cierto. Ahí Uh-huh. tienes la propia declaración ayer del Consejo Coordinador Empresarial. Hay un fenómeno estructural. O sea, México tiene una demografía Uh-huh. muy favorable. Tiene números, su balance general es bastante bueno en términos de deuda, en términos de ingresos. No digo que no tengamos que resolver cosas, sino que el balance es muy positivo si te comparas con otros países en todo el continente y en otras partes del mundo. Uh-huh. Tienes una tendencia, una reactivación del consumo interno. Tienes también o se espera un flujo de inversión extranjera relevante y se está Uh-huh. dando, como lo acabo de decir. Entonces tienes una serie de elementos a favor que otros países no tienen. Y eso no va a cambiar porque modifiques la forma en que eliges a los jueces en México. Ahora déjame decirte algo sobre eso también. Uh-huh. La elección de jueces es lo más común que hay. De hecho, el país que más jueces elige es Estados Unidos. Nuestro principal socio elige al 87% de sus jueces, Luis. Nosotros no elegimos a ninguno. Entonces, no es el tema de que elijas jueces en sí mismo, no es un problema para los inversionistas en Nueva York. Lo que sería un problema Uh-huh. es que no haya un proceso que permita la neutralidad de los jueces. Ahora, sobre eso hay toda una polémica, Uh-huh. porque por ejemplo en Estados Unidos la Suprema Corte ahora es conservadora, pues porque el Uh-huh. presidente impulsó en ese tiempo, el Trump. presidente Trump, impulsó ministros muy conservadores, ¿no? Entonces, ¿cómo garantizar la neutralidad? Bueno, pues ahí hay diferentes posiciones, pero yo diría, la elección en sí de jueces no es un problema para el mercado norteamericano porque están habituados. Otro caso, por ejemplo, es el de Japón. Japón ratifica a los ministros de la Corte, es otro modelo. Uh-huh. No eliges a los jueces, sino que los ministros de la Corte, cuando cambian a un ministro, que es un procedimiento parlamentario Uh-huh. más parecido a lo que hacemos en México, tiene que ratificarlo el pueblo de Japón en la siguiente elección general, y así lo hacen. Uh-huh. Y eso nunca ha puesto en tela de juicio el Estado de Derecho en Japón. Entonces yo creo que buena parte de las preguntas que nos hacen el Uh-huh. sector privado y los inversionistas en el extranjero es cómo va a ser este proceso, ya no tanto si los vas a elegir o no, sino cuáles son las características que va a tener ese proceso
Y me parece que en la medida en que esto se vaya clarificando, pues las incertidumbres que pudiera haber en torno al proceso pues, se van introduciendo, pero hoy por hoy no han O sea, frenado. lo que estaría preocupando sería un sometimiento, por decirlo de alguna forma, de los jueces pero hacia el poder. Pero hacia la el poder elección ejecutivo. no lo somete. Uh-huh. Sí, o sea, a ver, perdón, pero en Estados Unidos hay 4 estados de la Unión Americana, Luis, que eligen a sus jueces propuestos por los partidos, man. Aunque el sistema es totalmente diferente, Marcelo, es un common law, Aunque sea hay elecciones de fiscales también, o sea, digo, sí se va a cambiar completamente hacia allá, pues será muy interesante, ¿no? No, yo a lo que vería es el hecho de que tú elijas un juez no quiere decir que lo sometas, más bien lo contrario. ¿Por qué? Porque ¿cómo destituyes un juez electo si la base de legitimidad es la misma que la tuya? En o sea, cualquier modelo, juez electo por el pueblo va a tener un grado de autonomía respecto al Ejecutivo muy grande. De hecho, fue un debate desde el origen, si te remontas a Montesquieu, Tocqueville y otros clásicos, pues esa era la cuestión, decir cómo el Poder Judicial va a tener la misma base de legitimidad que el Poder Legislativo y el Ejecutivo, ¿cómo vas a gobernar eso? Entonces, ¿qué decidieron hacer? Someter al Poder Judicial al Poder Ejecutivo y ponerle un filtro en el Legislativo, es lo que resolvieron. O sea, los ministros de la Corte de Estados Unidos propone el presidente. ¿No preocupa esto desde tu perspectiva? ¿No habría un asunto de desconfianza en esta reforma y en las otras que hay? Por ejemplo, el famoso asunto de órganos autónomos que se quieren eliminar. En el mismo tratado de México, Estados Unidos y Canadá entiendo que tiene que haber pues una especie de órganos reguladores en materias económicas y cosas por el estilo, ¿no? ¿Preocupa algo en estas reformas? Pues mira, en Estados Unidos tienen una estructura. Bueno, hay algunos órganos, pero no tienen el mismo concepto de autonomía que nosotros tenemos. A ver, esa es otra discusión. Pero yo te diría, vamos a ver esos órganos cómo evolucionan o hacia dónde van a ir. Pero no necesariamente, o sea, el concepto de autonomía mexicano tiene más que ver con la tradición europea que con la norteamericana. Entonces, respecto al tratado, pues desde luego vamos a estar diciendo, hay una serie de comités que se derivan del tratado, hay una serie de cosas que tenemos que cumplir y desde luego lo vamos a hacer. Ya estamos trabajando con el equipo de Arturo Saldívar, el equipo jurídico que nos indicó la doctora Sheinbaum, para tener mucho cuidado y desde luego no violentar ninguna disposición en lo que vayamos a hacer respecto a los acuerdos que ya tenemos y al proceso o mecanismos de solución de controversias entre México y Estados Unidos. Eso lo voy a cuidar muy especialmente. Pero no veo, en este momento yo no vería un riesgo al flujo de inversión, que es lo que me preguntabas tú. Marcelo Ebrard, te aprecio mucho que nos hayas regalado estos minutos aquí en MBS. Estaremos en comunicación si nos das oportunidad. Y hay algo que aquí te están preguntando muchísimo y creo que también hay que ponerlo sobre la mesa, solamente para cerrar. No es tarea de la Secretaría de Economía, pero sí afecta mucho el tema de la violencia, de la inseguridad que se está viviendo en el país, más allá del Estado de Derecho, más allá de las reformas. ¿Qué decir sobre eso, Marcelo? ¿Qué se trabajará en ese sentido? Es una preocupación principal de la doctora Sheinbaum. Yo he estado ya en varias reuniones sobre ese tema y lo que nos ha pedido, cuando menos en lo que a mí respecta por esta encomienda en economía, es que hagamos el análisis, la descripción y la sistematización de todo lo que, del concepto italiano de la economía del crimen. ¿Por qué el concepto italiano? Porque Italia es un país que tuvo o ha tenido una experiencia muy grande luchando contra la mafia. Te acordarás que por allá por 2002 y 2003 invitamos a Orlando Leoluca, que era el alcalde de Palermo, que estaba en la operación en aquel tiempo de mano pulita o manos limpias. Entonces, nos pidió que con ese enfoque, que es, como se dice, follow the money, hiciéramos un buen análisis, ya ahora que llegue yo a economía, pues así lo haré, de la economía del crimen en nuestro país y qué vamos a ver, qué otras medidas tenemos que tomar que no son nada más de política criminal. Pero bueno, es un tema que vendrá ya, pero sí está en su radar, sí está en su prioridad, y desde luego que nos vamos a abocar a eso porque es una condición sine qua non para que tengamos la tasa de inversión que necesitamos. Te aprecio mucho que nos regales estos minutos, te deseamos todo el éxito y si nos das oportunidad estaremos en comunicación. Claro que sí, muchas gracias Luis, un abrazo y un saludo a tu auditorio. Muchas gracias, muy buen día. Gracias, es Marcelo Ebrard, el próximo secretario de Economía.